bienvenidos a este tiempo de adoración y de alabanza.
alzando al único merecedor de adoración. La tierra te canta y el cielo te adora. Tierra te canta, cielo te adora. Al único santo, al único santo.
a este tiempo de alabanza y adoración, este tiempo donde viene lo mejor. No se mueva, quédese donde está. Creemos verdaderamente que la palabra que usted va a escuchar en este instante le va a bendecir. Este es el tiempo que usted ha esperado y la palabra que viene es suya. Con nosotros, nuestro pastor Jairo Zúñiga. Les bendigo en el nombre de Jesús, iglesia. Es toda una bendición en este momento saludarle ahí donde usted está. Y un tiempo más para compartir el mensaje de la palabra del Señor, que sé que va a bendecirle grandemente. Estamos un poquito así como agitados, estábamos adorando y alabando al Señor, y este ha sido un tiempo de mucha gloria, de mucha bendición, y creo que la presencia que se está moviendo acá lo va a alcanzar ahí donde se encuentran. La palabra que en este tiempo tan hermoso quiero compartir con usted es acerca de no negociar los principios de Dios. El tema es: no negocie los principios de Dios. Y la base bíblica, quiero que usted y yo podamos ir a Daniel capítulo 3, porque hay algo interesante acá. Escuche, el libro de Daniel habla de cosas tan lindas, tan preciosas, pero aquí en el comienzo de la historia, acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, dice la palabra del Señor que antes de que ellos entraran a Babilonia habían sido instruidos en toda ciencia y en toda sabiduría. Habían sido preparados. Ellos estaban decididos a guardar los principios para el Señor. Un día tiene ofertas acerca del rey, pero antes de entrar, dice la palabra del Señor también que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hay cosas en las que en el corazón de ellos venían determinados a no contaminarse. Quiero decirte algo, iglesia. Este tiempo, más que nunca, la iglesia necesita estar definida acerca de los principios que sostienen su vida espiritual. En los últimos días, algunos han bajado en la necesidad de estar orando, de estar buscando al Señor, se han ocupado de otras cosas, pero la iglesia, entendida en los tiempos, está buscando constantemente al Señor. Entonces yo quiero decirle algo. En Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor prepara todo un escenario, porque algo sucede en su forma de pensar, en su mentalidad. De repente él crea una ideología. Es tanto el orgullo, es tanta la altivez en este hombre, que él comienza a creerse que es Dios. Entonces comienza a crear en sí un pensamiento de que él es Dios. Entonces todo el mundo tiene que adorarle, todo el mundo tiene que volverse a él. Decide crear una estatua que todo el mundo tiene que adorar. Y de repente decide convocar de todas las provincias de Babilonia, de todos los lugares, gente importante. Vienen políticos, viene todo un montón de gente para aquel momento que había preparado el rey, porque había terminado de hacer su estatua donde todos iban a adorarle, donde todos iban a exaltarle, iban a darle culto. Cuando se presentara la adoración de los diferentes instrumentos, y él quiso aprovecharse, él quiso apoderarse de la adoración, y él quiso la adoración para sí. Entonces dice la palabra del Señor que ya Sadrach, Mesach y Abednego habían logrado entrar en Babilonia. Y entonces una de las cosas que sucede con ellos es que cuando suenan los instrumentos y tienen que adorar aquella imagen, ellos deciden no hacerlo. Parece que por la multitud no se habían dado cuenta, pero también aparece la palabra del Señor. Aparecen unos varones caldeos, dice la escritura, que vinieron de repente y fueron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces fueron y lo acusaron. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor se llenó de ira y de mucho enojo, porque ellos no se habían rendido ante él, no se habían rendido a la adoración de su imagen. Y dice que se llenó de ira, se llenó de mucha molestia. Entonces preparó gente y le dijo: vaya, traigan esos jóvenes. Y cuando fueron a traer los jóvenes, hay un momento, escuche esto, que hay una orden para que ellos adoren. Estaba viendo la palabra en el verso 16 del capítulo 3 de Daniel. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Escuche esto.
Qué importante es tener seguridad como la tenía Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, la seguridad de los principios de que Dios le libraría de cualquier cosa que venía en contra de ellos. Qué importante es tener la fe de nosotros firme en el Señor. Qué importante es creerle a Dios con una fe sincera, no con una fe fingida. Porque mucha gente, cuando viene un momento difícil, comienzan a decaer. Cuando viene un momento difícil, cuando viene la prueba, comienzan a abandonar todo. Pero ellos decidieron permanecer y creyeron en Dios, y vino respuesta de Dios. Hay una nota importante, escuche: obedece a Dios y deje en sus manos las consecuencias. ¿Cuántos estarían dispuestos en este momento a dedicarse a obedecer a Dios y dejar que las consecuencias estén en las manos de Dios? No es fácil cuando viene una amenaza, y dice en el versículo 19 que otra vez se llenó de ira y de mucho enojo el rey porque aquellos jóvenes no quisieron adorarle. Entonces estableció un decreto que se volviera a adorar. Estableció un decreto que si ellos no adoraban, ellos iban a morir. Escuche esto: dio una orden de que se calentase siete veces más el horno de lo que se había calentado en otro momento. Dice que tomaron a los jóvenes, los ataron, pusieron sus ataduras en ellos, y simple y sencillamente ellos estuvieron confiando en Dios hasta el último momento. Escuche, yo no sé en este momento, pueblo de Dios, yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Van a venir circunstancias, van a venir momentos difíciles, pero usted y yo hemos sido instruidos en toda palabra y en sabiduría, y le creemos a un Dios todopoderoso, de que en el nombre de Jesús, aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, usted y yo vamos a estar confiados, porque ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Sabe, ellos estaban dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. No era fácil. Quiero decirte algo: cuando hablamos de el rey, cuando hablamos de todos los magistrados, cuando hablamos de todos los gobernadores, cuando hablamos de todas las provincias, estamos hablando del sistema político de la época de toda una nación. Y todo el sistema político de una nación vino para intimidar a Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes que vino todo el peso de aquel rey que venía con tanto odio. Vino todo el peso para caer sobre tres jóvenes, pero ellos decidieron no negociar los principios, porque su vida se sostenía por los principios de Dios. Y yo quiero decirte algo: esto significa mucha presión. Estar sentenciado a muerte significa mucha presión. Estar sentenciado a fuertes azotes Eso es estar pasando momentos difíciles bajo presión. Y aún los apóstoles sufrieron muchos azotes. Aún los apóstoles fueron a cárcel, fueron apedreados. Los mártires, menciona la Biblia, los profetas fueron perseguidos por causa de la palabra del Señor. Y Dios siempre fue fiel con su palabra. Dios siempre fue fiel con la palabra. Dios siempre fue fiel con lo que Él habló. ¿Sabe usted que Dios no se arrepiente de lo que Él habla? Lo que Dios dice, Él establece, eso se hace. Y Dios ha establecido una palabra, y la palabra para usted y para mí es que podemos confiar en los principios de Dios. En el nombre de Jesús podemos hacerlo. Estar sentenciado a muerte no es fácil. En los últimos tiempos se han establecido edictos también a nivel de nuestra nación, a nivel del país donde estamos. Hay edictos que de una o de otra forma quieren oprimir al pueblo de Dios. Pero en el nombre de Jesús, no importa lo que venga, usted y yo le hemos creído a Dios, y al Dios al que nosotros servimos nos librará en estos últimos tiempos. Quiero decirte algo: Dios quiere manifestar su gloria. Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron confiaron en Dios, y esos tres jóvenes provocaron, escuche, que la gloria de Dios descendiera de tal forma que aún caminaron en medio del fuego, en el horno que había sido calentado 7 veces más, y no pasó nada. Y los que lograron echarlo en el horno, ellos fueron quemados en el intento, porque el calor era intenso y hubo una manifestación. El cuarto que se paseaba en medio de ellos, que el fuego no hacía nada, que era semejante al Hijo de los dioses. Cristo estaba con ellos en el horno. Así como Cristo está en tu casa, Cristo está en medio de tu familia, Cristo está contigo. Lo único que tienes que hacer es creerle en el nombre poderoso de Jesús. Algo se está soltando en esta hora. Yo quiero decirte algo: no dudes del Dios
todopoderoso. No dude, Él es el Dios de lo imposible. Lo que el hombre no puede hacer, Dios puede hacerlo. Lo que el hombre no puede cambiar, Dios puede cambiarlo. La situación que tú estés pasando puede cambiar cuando tú no negocias los principios de Dios. Algo está sucediendo. Algo poderoso está ocurriendo. Hay gente que va a ser tocada cuando escuche esta palabra, porque el poder de Dios se soltó. No te dejes oprimir. Aleluya. No te intimides, no permitas que el temor venga. En este tiempo hay muchas malas noticias. En este tiempo se ha levantado muchas malas noticias que ha dolido en el corazón de Dios. Cosas que se han agravado delante de Dios. Pero la mano de Dios se está moviendo a favor de su pueblo. Dios trae tiempo fuerte sobre el pueblo. Escuche, y al borde de la muerte se manifestó la gloria del Padre con estos jóvenes que le creyeron a Dios. Iglesia, tú, quiero hablarte porque hay gente que está durmiendo, hay gente que no ora, hay gente que no busca a Dios apasionado, hay gente que se retiró de la palabra, hay gente que no vuelve a los principios, hay gente que tiene que regresar y tiene que retomar lo que Dios le entregó. Shao Comansore. Escucha esto, hay una palabra profética que está llegando y está tocando la vida de alguien en el nombre de Jesús. Alguien tiene que activarse. Hay mucha gente religiosa que no está viviendo la palabra. Hay gente, escuche, muy almática que no está viviendo la palabra. La palabra de Dios es espíritu, espíritu vivificante, espíritu que le dio vida, vida a todas las cosas. Cuando Dios le habló y salió de su boca, ¿sabe una cosa? El rey Nabucodonosor entendió y él dijo una palabra. Él dijo entonces, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él. Escuche, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir, escucha, la adoración de otro Dios que a su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua, escuche, que dijere blasfemia, que dijere blasfemia, que dijere blasfemia. Quiero decirte, mucha gente ha dado blasfemia en los últimos tiempos en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus principios. Pero esta tierra será sacudida por el poder del Espíritu de Dios. La nación de Costa Rica será tocada en gran manera en el nombre poderoso de Jesús. La justicia de Dios viene sobre esta tierra. La justicia de Dios viene. Yo bendigo en el nombre de Jesús a la iglesia. Ahí donde tú te encuentras, no puedes negociar a los principios. Vuelve a la oración, vuelve a la palabra. Cree, no dudes. Dios es poderoso para hacer. Dios es poderoso. Yo le estoy hablando algo. ¿Sabe una cosa? Hay una palabra en Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas si a un hombre o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Maldición. Si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran recibido lo que el rey decía y hubieran obedecido a esa blasfemia en contra de Dios, simple y sencillamente ellos hubieran perdido la oportunidad de ver la gloria de Dios. Pueblo, estos son tiempos para ver su gloria. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, ¿cuántas personas se levantan con pensamientos diferentes en contra del evangelio? Aún en tu casa hay gente que resiste a creer en la palabra. En tu familia hay gente que resiste en creer en la palabra. En la sociedad en que vivimos hay gente que cree que este libro ocupa un segundo plano. Pero escuche esto, yo quiero decirte algo, y yo levanto la Biblia en señal de que esta palabra que es predicada desde aquí, desde Casa de Restauración Tierra Fértil, es una palabra viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que va a cortar lo que tiene que cortar y va a levantarse en el nombre de Jesús, el nombre de Dios en alto, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Oh, en el nombre de Jesús. Siento que hay una gloria que está siendo impartida. Este es el tiempo donde el pueblo está definido como pueblo de Dios. Hemos sido llamados, estamos definidos a entrar en esta dimensión espiritual. Estamos decididos, estamos definidos en fe. Tienes que estar definido en fe. En fe, nada puede robar la bendición tuya. En el nombre de Jesús, escuche. David negoció los principios y a Dios no le agradó que tuviera en poco la palabra. Saúl negoció la palabra, Dios no le agradó y terminó muerto. Escuche esto.
Dice la palabra de Dios que Saúl negoció la palabra y después, aunque lloró, él no pudo volver a retomar lo que Dios había prometido. Yo quiero hablarle a la iglesia y quiero decirte: hay promesas para tu casa, hay promesas para ti, hay promesas, pueblo de Dios, que Dios quiere que se cumplan. Pero no tengas en poco, la Biblia tiene que gobernar en tu casa, la palabra de Dios tiene que dirigir tu familia, la palabra de Dios tiene que dirigir tus pasos, la palabra de Dios tiene que guiarte a todo propósito, porque dice Dios que en ella hay vida eterna, en ella hay salvación. Esta palabra es poderosa. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ellos sabían que era poderoso. Ellos no solamente estaban pensando, no estaban dudando, estaban seguros de que Dios los iba a librar. Y si tú estás seguro en esta hora, Dios te va a librar de cualquier situación que esté sucediendo. Dios te va a librar en esta hora. Pero tú tienes que creerle al Señor. Tienes que estar dispuesto a llegar a donde tienes que llegar. Simple y sencillamente los principios de Dios tienen que sostenerte. Pueblo de Dios, hay mucha gente negociando los principios. Hay gente que negocia los principios. La iglesia debe estar definida en sus principios. Defínete. La palabra de Dios te sostiene. Ningún otro evangelio podrá librarte. El rey creía que él tenía la verdad absoluta, pero la palabra del rey no era veraz. Esta palabra es veraz. Durante los años se ha demostrado su veracidad. Durante siglos se ha demostrado su veracidad. Se ha demostrado el poder de Dios. Y esta palabra de Dios está tan viva que ayer hizo milagros, hoy ha hecho milagros, mañana estará haciendo milagros, porque muchas cosas se terminarán, pero esta palabra permanecerá para siempre. Dios es alfa, Dios es omega. Obedece a Dios y escuche, deje las consecuencias en sus manos. ¿Está dispuesto usted a creerle a Dios? ¿Está dispuesto a creerle ahí donde usted se encuentra? En las diferentes situaciones del hospital, ¿está dispuesto a creerle a Dios? ¿Está dispuesto a creerle a donde se encuentra? ¿Está dispuesto a creerle a Dios en la cárcel? ¿Está dispuesto a creerle a Dios a donde se encuentra? Escuche, estos son los tiempos de creer a Dios, porque quien le cree a Dios va a tener un resultado extraordinario. Dios se encargará de lo que tiene que encargarse. Todo el peso había caído sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos confiaron. Unos jóvenes hicieron que una nación entera reconociera que Dios está ahí. Si los miles, escuche, de habitantes de este país que le han dicho a Dios que creen en Él, se unen para orar, la gloria de Dios vendrá sobre esta nación como nunca antes. Y aunque existan otros decretos, escuche, lo único que me dice la palabra que permanece es este decreto que salió de la boca de Dios. Su palabra permanece para siempre. No negocies los principios. No lo negocies. En este momento yo quiero invitarte a adorar un momento. Quiero invitarte que te metas en este tiempo de adoración. No negocies, hay algo especial que está ocurriendo. Yo quiero hablarle a gente que ha permitido que el desánimo venga a su vida, que es el momento de orar. Es el momento de decir: no, esto no se va a quedar así, yo voy a levantarme. Quiero decirle a gente que está diciendo ya no más. ¿Sabe una cosa? Están a punto. Creo que vienen días en donde ya está cerca el abrir las iglesias, y creo que el pueblo estará adorando, estará sirviéndole a Dios. Pero usted y yo tenemos que adorar en la casa. Adórele a Dios, levántese. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en un tiempo para creerle a Dios. Levántese, porque el poder de Dios ha descendido. Tú que diste vida a hueso seco, fluye en mí, fluye en mí. Mientras tú estás ahí adorando, revive todo aquello que esté muerto. hay gloria, Dentro de ti, hay gloria sobre tu vida en el nombre de Jesús. de ti. Profetizaré en este lugar. Dios, aleluya. Poderoso Dios mío. Levántate, pueblo. Levántate en la palabra que has creído. Levántate.
secos. Fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizamos, profetizaré en este lugar, se moverá. Profetizaré en este lugar, se moverá. Quiero decirte algo. Ahí donde tú estás. Tu gloria hoy fluye. Sí, Señor. Consume y cubre el yugo, cubre el yugo. Tu gloria hoy fluye. Consume y cubre el yugo, cubre el yugo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay ¿Dónde uno está ese que pueblo que ora? merece gloria. ¿Dónde está ese Solo pueblo hay que uno exalta? merece Que exalta el gloria. nombre de Dios. Jesucristo, El pueblo Jesucristo. se Solo hay levanta uno que merece en el nombre de Jesús. gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que Recibe donde te merece encuentras. gloria. Hay poder del Espíritu. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece. Escucha esto. Ahí donde tú estás. Tuvo que suceder algo negativo, aún una sentencia de muerte, y los enemigos estaban felices porque Sadrach, Mesach y Abednego iban a morir. Pero lo único que estaba sucediendo es que venía un impulso glorioso. Iglesia, levántate en el nombre de Jesús, porque lo que viene para la iglesia es un impulso glorioso. Y los que permanecen, los que creen, verán la gloria de Dios. Así que en el nombre de Jesús, yo creo en el Dios de los milagros, a donde tú te encuentras. Creo que algo poderoso está sucediendo. Creo que lo que hay es un impulso glorioso para nuestra nación. Hay un impulso de gloria. 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 Aleluya. Hay un impulso fuerte del Espíritu. Gloria a tu nombre, Padre.
En el nombre de Jesús.